darle a partir de este momento comenzamos entonces a través de Zoom a grabar en vivo y en directo. Dicho esto, eso es lo que quise decir, estamos entonces con nuestra Karina Jiménez, nutrióloga, que ya nos ha estado ofreciendo charlas de un nivel profesional excelente. Karina, muchísimas gracias por estar, gracias por tu profesionalismo y estoy seguro que será una gran disertación. Adelante, la sala te espera. Muchas gracias. Muchas gracias. Profe, voy a compartir pantalla, si me permite, para de una vez ya tener la presentación lista. Perfecto, adelante. Okay. ¿Se ve bien? Por ahí se ve perfecto, bárbaro. Muy bien, adelante. Muy bien. Pues muchísimas gracias, primero profe Gerardo Gregorat y a Omar Ríos también por esta invitación. Y bueno, esperemos que esta charla pueda aportar, ¿verdad?, algo a su conocimiento que quizá ustedes ya puedan tener y reforzar o poder aprender un poco sobre lo que realmente significa la hidratación en el deporte. Hace rato platicábamos con el profe Gerardo y le comentaba que justamente la hidratación era a veces un tema no muy tomado en consideración en términos generales en el deporte, en los diferentes deportes, ¿no? O sea, no específicamente en uno. Y me parece que justo es por una falta de entendimiento, conocimiento de lo que significa la hidratación para un deportista. Incluso ellos mismos a veces no alcanzan a dimensionar la importancia de esto. Entonces, vamos a arrancar con la primera diapositiva. Y aquí les voy a mencionar los objetivos o los puntos que vamos a ir viendo. Nada más recordarles que voy a terminar la charla, vamos a hacer la charla continuamente y al final vamos con dudas y preguntas, ¿de acuerdo? Los objetivos Perfecto. o los puntos que vamos a ir desarrollando, pues primero va a ser, bueno, revisar algunas funciones importantes del agua en nuestro organismo, conocer, bueno, qué es esto de la hidratación, aprender cómo nuestro cuerpo adquiere, pero también elimina el agua del mismo, ¿no?, de nuestro organismo. Conocer qué es esto de la deshidratación, cuáles son algunos de sus signos. Conocer también qué es esto de la hiponatremia, o sea, qué es la hiponatremia, conocer bebidas, algunas características de las bebidas rehidratantes. Vamos a ver una forma muy simple, muy sencilla de revisar niveles de hidratación con nuestros deportistas y saber sobre la ingesta de los líquidos antes, durante, después del ejercicio y algunos beneficios justamente de mantener un equilibrio de fluidos que definitivamente van a ayudar a mantener el mejor rendimiento posible con los deportistas. Entonces, creo yo que vale mucho la pena este tema. A veces no suena tan rimbombante, pero en la práctica y en el quehacer cotidiano del deportista es un tema súper interesante y muy, muy relevante para el desempeño de los mismos, ¿no? Entonces, el primer punto que quiero compartir es justamente algunas funciones que tiene el agua dentro de nuestro organismo y definitivamente es el principal componente de la sangre. Aproximadamente nuestra sangre contiene entre el 90 y 93% de agua. Entonces estamos hablando que es un tejido que principalmente contiene este elemento. Entonces es súper importante para que nos podamos conservar con vida y saludables. Es un transportador, por supuesto, de nutrientes, de oxígeno,
de diferentes hormonas y sustancias, de muchísimas sustancias, y también a través del medio líquido vamos nosotros a eliminar subproductos justamente del metabolismo de diferentes sustancias y para procesar muchos elementos. Entonces, el agua es el transportador de todo lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo y por lo tanto cumple una función indispensable para mantenernos con vida. El organismo humano puede llegar a tener entre el 60 al 70% de agua. Entonces va a haber algunas variantes que vamos a puntualizar más adelante para saber bajo qué condiciones pudiera ser cierto porcentaje o en qué condiciones pudiera ser otro porcentaje, ¿sí? La otra función muy interesante del agua es justamente que va a proteger órganos vitales como el cerebro y médula espinal de impactos. Es decir, al estar en medio acuoso, estos órganos van a estar con mayor protección en obviamente, a cierto punto de impacto, ¿verdad? Entonces, pero sí es un protector muy importante para mitigar digamos, el daño que se pudiera llegar a generar en algún tipo de impacto, que generalmente en los deportes, bueno, cualquier deporte, pero especialmente los deportes de grupo, pues se puede llegar a dar el roce entre compañeros, el roce entre jugadores, y esto obviamente puede ocasionar impactos en zonas delicadas. Además, es un factor muy, muy importante para la regulación de la temperatura corporal. También este es un factor muy importante. Nuestro cuerpo tolera hasta cierto punto que la temperatura corporal se vaya elevando, pero llega un momento en el que ya no tolera más y puede venir algo que nosotros conocemos como golpe de calor, que puede ser fatal. Un deportista puede morir en lapso de 30, 40 minutos, una hora, en un golpe de calor. O sea, es fatal, o sea, realmente el que un deportista llegue a un extremo de este tipo. Pero, ¿qué es esto de la hidratación? Bueno, la hidratación se habla del que es el balance justamente entre el líquido que nosotros vamos a consumir y el líquido que excretamos, ¿sí? Ese balance que hay entre lo que yo ingiero y entre lo que yo voy a eliminar en el cuerpo, habla de una hidratación. Cuando este balance está a la par, cuando nosotros estamos consumiendo una cantidad de líquido semejante a la que nosotros excretamos, nosotros podemos decir que estamos en un estado de isohidratación o normohidratación, que ese es el estado en el que deberíamos todo el tiempo tratar de mantenernos tanto en reposo como en las etapas cuando nosotros estamos haciendo ejercicio. No es tan fácil cuando estamos haciendo ejercicio porque puede haber muchos elementos que estén en torno a este proceso que pudieran en un momento dado no estar a la par, o sea, la ingesta no estar a la par de la pérdida y empezarse a presentar otro tipo de situaciones que ya vamos a ver puntualmente en unas láminas más adelante. Entonces, las fuentes de donde nosotros vamos a obtener el agua son diferentes. Nosotros, una fuente importante es a través directamente del agua que podemos consumir, literal, ¿no? El agua que consumimos como tal. Pero también a través de infusiones, de las comidas que son caldosas, de la comida, las sopitas aguadas, todo lo que contenga cierto nivel o cantidad de agua, definitivamente va a ser una aportación a nuestro organismo. Las frutas, sobre todo aquellas frutas como la naranja, la sandía, algunas frutas que tienen una cantidad, el melón también, que tiene una cantidad importante de agua, pues aportan a nuestro organismo y también a verduras, diferentes tipos de verduras, nos van a aportar a nuestro organismo a través de ese tipo de alimentos una cierta cantidad de agua. Y hay un proceso a nivel de intestino grueso que se denomina absorción o reabsorción de líquido, de agua, que es muy importante también porque ahí se da cierta recuperación de agua que ha procesado el organismo, llega a este punto de intestino, está en el proceso digestivo, pero se tiene que hacer una reabsorción para justamente, tiene la función de ir formando las heces
y que se pueda evacuar, pero también en ese proceso hay una recuperación de agua. Entonces son diferentes formas en las que nosotros podemos obtener este preciado elemento para nuestro organismo, ¿sí? Un hombre puede contener, o sea, el varón, hablando del varón, puede llegar a contener entre el 60 al 65% de agua del peso total de su organismo. En la mujer puede ser que sea menos, obviamente estamos hablando en términos generales, no en términos específicos, estamos hablando en términos generales por la composición corporal, digamos, biológicamente que es distinta entre el hombre y la mujer. Normalmente el hombre contiene una mayor cantidad de masa muscular que la mujer y esto pudiera representar para la mujer un porcentaje un poco menor de agua, alrededor del 50 o el 55%, ¿sí? Pero en deportistas, tanto varones como mujeres, los porcentajes pueden aumentar de manera interesante y pueden llegar hasta el 65, 70%, ¿sí? Entonces va a depender mucho de la masa muscular, porque justamente la masa muscular contráctil es la que va a contener una cantidad muy importante de agua. Más o menos se calcula que puede llegar a tener hasta un 75% de agua este tejido. ¿Sí? Es un tejido muy importante que requiere de agua definitivamente para que pueda estar procesando todos los mecanismos metabólicos que se requieren para la contracción muscular. ¿Qué factores son los que van a influir ahora para la pérdida de este líquido? Hay diferentes elementos, entre ellos podemos observar que la orina es uno de ellos, es importante. El sudor a través del ejercicio que nosotros vamos haciendo también es un factor que puede ser muy importante en la pérdida de este líquido. La evaporación por piel que se da normalmente y continuamente, incluso en estado de reposo. Nosotros estamos constantemente perdiendo cierta cantidad de líquido a través de la evaporación por la piel. La respiración igualmente se puede dar en términos de reposo. Estamos continuamente pues eliminando en pequeñas cantidades pero constantes este líquido, y en situaciones muy particulares como la diarrea o vómito podemos tener pérdidas muy grandes, muy grandes de este líquido y que pueden causar a un deportista una situación en donde definitivamente tendría que suspender su evento, tendría que suspender su competencia, que ha pasado en eventos, en corredores o nos ha tocado ver situaciones, ¿no?, donde se siente mal el deportista, puede vomitar o puede tener un episodio de diarrea y tiene que retirarse definitivamente, porque para compensar en un momento dado este tipo de circunstancias, pues en el momento no es tan sencillo, no es tan fácil. No solamente se trata de agua, también hay electrolitos que están involucrados, por supuesto, pero son situaciones que a veces pueden llegar a pasar en algunos deportistas, son muy desagradables y en la máxima medida a través de un buen manejo tanto de alimentación, de nutrición, de hidratación previa y también de manejo de estrés, porque el estrés puede llegar a generar en un deportista mucha ansiedad y probablemente alteraciones a veces en el sistema digestivo justamente por este propio estrés. Entonces, parte del entrenamiento tiene que ver con el poder llevar, digamos, a los deportistas lo mejor, en el mejor estado, tanto fisiológico como psicoemocional. La sudoración, podemos decir que es la cantidad de fluidos que perdemos durante una actividad física, ¿sí? Se puede llegar a sudar hasta 2.5 litros o hasta 3 litros por hora en condiciones de mucho calor. Aquí el calor, o sea, el clima, el lugar en donde nos estemos desempeñando el deporte que se esté haciendo, es un factor muy importante, ¿sí? Muy importante porque puede aumentar de una manera dramática la pérdida de líquido. Entonces,
esta condición siempre cuando nosotros vamos a tener un evento, en este caso aquí hablando de fútbol, soccer, y si sabemos que vamos a viajar, por ejemplo, a un sitio que de antemano se sabe que tiene condiciones climáticas de mayor calor de las que nosotros estamos acostumbrados en nuestra ciudad o en nuestro lugar, necesitamos tomar en cuenta estos factores para poder llevar a nuestros deportistas a tratar de hacer entrenamientos, digamos, en condiciones similares o semejantes, buscando ya sea horarios en el día, buscando lugares que donde se puede exponer un poquito, o sea, como prácticas para estar entrenando a nuestros deportistas y que puedan tener un desempeño con una mejor capacidad fisiológica para responder ante estos cambios climáticos que a veces son inevitables, ¿no? O sea, cuando nos trasladamos a un lugar, si la capacidad económica del equipo permite, pues es mejor llegar 2 o 3 días antes al lugar, eso es cuando se puede, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque vamos a permitir a los jugadores que se vayan aclimatando, que vayan pues sintiendo, ¿no? La diferencia de las condiciones ambientales. Existen otros factores muy importantes que van a que determinan la sudoración, entre ellos, pues la potencia del ejercicio, qué tan fuerte, qué tan intenso es el ejercicio que se está desarrollando. Por supuesto, ya hablamos de la temperatura, la humedad también es un factor muy importante. Entre más humedad exista en un ambiente, es más, digamos, peligroso para el deportista, porque no termina el sudor de evaporarse. El ambiente húmedo no da la posibilidad o la oportunidad de que se siga evaporando y ahorita vemos con mayor detalle esta parte de la evaporación tiene que ver con el enfriamiento. Finalmente, el ejercicio, cualquier tipo de ejercicio, una de las características que ocurre en nuestro organismo es que va elevando la temperatura corporal. Y el mecanismo de sudoración es el más importante para mitigar. El cuerpo lo que tiene que hacer es contrarrestar esta elevación de temperatura. Aproximadamente, les comentaba en un inicio, bueno, no recuerdo si lo comenté, pero lo comento ahorita, el cuerpo tolera aproximadamente 6 grados más de los que nosotros tenemos, ya como un límite antes de tener una situación ya muy, muy grave, ¿sí? Entonces, sí es muy importante el tomar muy en cuenta estas características de donde vamos a estar. Y también, bueno, la capacidad de enfriamiento de cada organismo, que esto es muy particular, que incluso puede haber factores genéticos, personas más aptas para tener una mejor capacidad de sudoración y que esto permita también una mejor capacidad de enfriamiento del cuerpo. El nivel de aclimatación, qué tan aclimatado está el deportista, qué tan preparado está para poder ejercer la competencia o aquel entrenamiento al cual se va a someter. Su estado de entrenamiento también es muy importante. Entre mejor capacitado esté el deportista, tendrá mejores posibilidades para resistir diferentes circunstancias, incluso a veces imprevistas. Entonces, entre mejor capacitado esté el deportista, va a tener mayor resolución. La velocidad del viento, si es que está en un lugar abierto, también influye. Si hay más viento, si hay menos viento, esto también tendrá un impacto para la capacidad o el nivel de enfriamiento que pueda darse en el organismo. Y por supuesto ya comentaba los factores genéticos y esto es un punto bien interesante. El estado de hidratación previa. Generalmente no se maneja, muy pocas personas lo hacen o conocen de esta parte. A mí me ha tocado dentro de la consulta que trabajo con mis pacientes, con deportistas, independientemente si son amateurs, si son semiprofesionales, si son incluso recreativos, o sea, no importa, pero cuando van a tener una competencia o van a tener algún evento o van a tener un reto personal incluso, manejo un protocolo en donde podamos nosotros generar una hidratación previa.
Dependiendo del evento, se hace el ajuste y pueden ser un día, 2 días, 3 días, hasta una semana o más, 10, 15 días de una hidratación paulatina, programada, bien estandarizada, bien cuidada para que el deportista llegue en la mejor condición de prehidratación al evento que le corresponda, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos elementos, cómo pueden jugar si lo sabemos manejar y si ponemos atención a ellos, cómo pueden jugar a nuestro favor si lo sabemos manejar, e incluso en nuestra contra si no entendemos o si ignoramos alguno de ellos. Las características del sudor, bueno, el sudor es un líquido que se genera en las glándulas sudoríparas y al estar en contacto con la piel y a su vez en contacto con el aire, se produce algo que justo hemos ido tocando este punto, algo que se denomina evaporación. Entonces, este proceso lo que ayuda a nuestro organismo es a bajar, a controlar la temperatura corporal. Más o menos 350 mililitros de sudor se pierde por piel por transpiración insensible. O sea, nosotros no nos damos cuenta y se está perdiendo esta cantidad de líquido, fíjense. Pero se puede elevar tremendamente esta cantidad dependiendo de las condiciones en las que se encuentre la persona. Si hay más calor, si se está moviendo más, si tiene un entrenamiento y ese entrenamiento es intenso, si hay más calor en el lugar, en el ambiente, etc. Entonces puede llegar a perder mucho más, 500 a 600 mililitros o mucho más que esto, dependiendo de las características o las condiciones que se estén dando. El 99% es agua del sudor, pero también contienen electrolitos, entre ellos especialmente sodio, pero además contienen potasio, calcio y magnesio, que son otros elementos que son importantes y que se deben de considerar siempre en estos procesos de hidratación. Ahora veamos qué es esto de la deshidratación, porque lo escuchamos, lo oímos y a veces pudiera quedarnos un poco de duda, pero tiene justamente que ver con el desbalance entre la ingesta y la pérdida de fluidos. Es decir, la pérdida es mucho mayor que la ingesta. Entonces, aquí el cuerpo empieza a entrar en un déficit, digamos, de reposición de líquido y hay una etapa que se llama hipohidratación, que es una etapa en donde hay una cierta pérdida de líquido, pero todavía no llega a una deshidratación más severa. La deshidratación es grave. Normalmente en este punto ya el deportista baja muchísimo su rendimiento, incluso puede llegar ya a dejar de tener todas las habilidades para moverse, para desplazarse, para hacer algún movimiento con certeza, empieza a perder la agilidad, la habilidad para poderse desplazar, para pensar incluso, ¿no? Alguna jugada, ya no tiene mucha claridad, es delicada la deshidratación y es totalmente indeseable que la persona llegue a este punto. Fíjense que, por ejemplo, nuestro organismo y los deportistas, por supuesto, ocurre para que el mecanismo de sed se active en nosotros. Ya hubo una pérdida aproximadamente entre 1,5 litros a 2 litros de líquido. O sea, el mecanismo de sed no es un mecanismo apropiado para considerarlo como el factor para rehidratar a un deportista, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que ya hay una merma y si nosotros empezamos a hacer una hidratación o rehidratación, cuando el mecanismo se activa, el mecanismo de sed, ya no vamos a poder compensar totalmente la pérdida porque ya hay una pérdida previa. Entonces, aquí por eso es tan importante ir educando al deportista y que desde antes, 1 hora antes, incluso, o 2 horas antes de que vaya al entreno o al partido, o dependiendo, ¿verdad?, del protocolo que se vaya a seguir con ellos, una rehidratación previa para que llegue hidratado ahí en el momento y además estar hidratándose en la medida posible.
No siempre se puede. No, hay etapas, hay momentos, hay deportes que no permiten a justamente el deportista parar y decir, déjame ir por agua porque ya me siento. Sabemos que no es así. O sea, sabemos que va a haber circunstancias dentro de algunos deportes donde el deportista tendrá que sacar la casta y tendrá justamente el buen entrenamiento, la buena alimentación, la buena hidratación previa, dará ese plus para que el deportista pueda salir avante a pesar de. Entonces, sí hay momentos, sí tengo presente perfectamente momentos en partidos incluso de fútbol donde hacen mucho calor y paran incluso un poquito o avientan las bolsitas con agua para que el deportista las tome y se estén hidratando en algún momentito donde hubo alguna falta, donde hubo algún espacio pequeñito, y esto hay que aprovecharlo y hay que hacerlo, ¿sí? Porque a veces las condiciones son muy complejas, muy complicadas y necesitamos dar este soporte y esta ayuda al deportista. Algunos signos de deshidratación, entre ellos pues está la taquicardia, el aumento obviamente de la temperatura corporal, ya no hay una regulación total de la temperatura corporal, disminuye por supuesto los líquidos en el organismo, incluyendo orina, ya se activa el mecanismo de sed. El mecanismo de sed tiene que ver con la sensación de sequedad en la lengua, en la garganta, y todo el tejido interno de la boca. Se siente la resequedad, se siente esa sensación que es molesta, ¿verdad? Y donde nosotros debemos de evitar totalmente al máximo. También hay una resequedad en la piel, en la comisura de los labios, también se empiezan a partir un poco, empieza a ver, se ponen un poco blanquecinos los labios, porque hay una falta totalmente o sea, se requiere reponer el líquido y no se ha logrado. El dolor de cabeza, pues es otro signo también que nos habla de que la persona ya está en un estado de deshidratación. Hay que evitar al máximo esto. Y esta es una forma muy sencilla que yo utilizo, que recomiendo, que comparto con los deportistas, porque realmente no hay que hacer nada más que observar, ser muy atentos y observar la orina del deportista. Hombre, mujer, no hay problema. O sea, hay que observar la orina. Yo inmediatamente sé si requiero más líquido, mi cuerpo requiere más líquido por el color. Entonces, digamos que entre más amarilla aparezca la orina en el momento que voy al baño, esto me está indicando que mi cuerpo requiere de una mayor hidratación, ¿sí? Eso se puede dar en cualquier momento, en cualquier instancia, haga o no ejercicio incluso. Y la persona a lo mejor no está haciendo en ese momento de ejercicio, pero no ha tomado suficiente líquido y el organismo siempre ¿qué va a estar haciendo? Es tratando de compensar de alguna manera. Entonces, lo que ocurre a nivel de riñones es que se sigue filtrando más agua, porque está tratando de recuperar para que el nivel homeostático esté en buen estado, y por supuesto esto hace que se diluyan mucho que se concentren mucho los elementos en orina y por lo tanto el color se intensifica. Entonces, este es el mecanismo que ocurre. Y es muy importante, incluso se puede, por ejemplo, si están en un lugar en donde entrenan o donde participan, y en los baños pueden colocar en algún punto del baño una imagen, esto se recomienda, una imagen de lo que es la colorimetría de la orina, para poder que los jóvenes o los chicos o las personas que están entrenando puedan observar y estar valorando constantemente, y esto ayuda mucho a la educación en cuanto a rápidamente que vea el deportista y pueda tomar acción, ¿verdad? De que se requiere una mayor hidratación a través del día, a través de los días. Entonces, es interesante poder tener esto a la mano, sobre todo si en el club donde están hay un baño y ahí se puede pegar una imagen de este tipo adentro del baño. Es excelente esta forma de llevar como una educación para los deportistas. Las bebidas deportivas o rehidratantes más o menos pueden aportarnos de 10 a 25 milimoles de electrolitos, ¿sí?
principalmente contienen sodio, que es muy importante para que se mantenga en equilibrio nuestro organismo. Y para lograr la retención de fluido se recomienda hasta 50 milimoles de electrolitos por litro de fluido. Se puede recomendar la ingesta de un poco de galletas, a veces saladas. Fíjense, esta es una estrategia que me llamó mucho la atención en una de las bibliografías que estuve revisando. Me llamó la atención porque yo no la he practicado, pero sí se puede hacer galletas saladas con la misma bebida para recuperar sal y que la bebida no tenga un sabor desagradable. Es decir, compensar un poco el sodio a través de un alimento que no nos vaya a causar ninguna molestia. Eso se tiene que ensayar, se tiene que practicar previo a cualquier evento. O sea, todo el tiempo nosotros, lo que hagamos dentro con nuestros deportistas, debe de existir un previo ensayo. Nunca se puede, no se debe más bien, no se debe de experimentar nada, ni siquiera el cambiar una bebida deportiva en el momento del evento, ¿sí? Ni siquiera si tú utilizabas una marca y ese día no sé qué pasó y agarras otra marca, bueno, ese cambio puede causar algún malestar en el deportista porque pudiera ser que alguna sustancia o el propio sabor de la bebida no sea tan agradable, y ese es un factor que influye en la ingesta de los líquidos. Entonces, sí hay que considerar esta parte del sabor. Justo son dos mecanismos para la ingesta de líquido. Uno de los mecanismos es la sed, que es digamos, el que nos alerta, el que nos pone en alerta, que ya sabemos que en deportistas no es un buen factor porque ya perdimos de un litro y medio a 2 litros de líquido. Pero el otro es el sabor. Si el sabor es muy desagradable, el deportista no va a tomar suficiente líquido. Entonces, son características que tenemos que prestar mucha atención para que sí se pueda dar el factor de que el deportista se hidrate o se rehidrate adecuadamente. Más o menos, hay diferentes protocolos, ¿sí? Hay diferentes protocolos, se pueden incluso hasta personalizar hasta la manera más fina, ¿no? Se puede personalizar todo lo que se haga en torno a la nutrición, a la hidratación, todo se puede llevar a un nivel muy personalizado, y eso implica obviamente pues un conocimiento mucho más profundo de cómo funciona el deportista, cómo reacciona con ciertos alimentos, qué le sienta mejor, qué no. Igualmente pasa con la hidratación, qué le va mejor, si hacer hidratación más pausadita, con menos cantidad de líquido, o tolera un poco más de líquido en una sola. Aquí esta recomendación es muy general y es tomar aproximadamente medio litro, 500 mililitros, 1 hora a 1 hora y media antes del evento. ¿Sí? Esta es muy sencilla, es una recomendación general, muy simple, que nos puede ayudar en el momento de que el deportista llegue a su evento, pero no llegue con niveles ni siquiera ligeramente bajos de pérdida de líquido, para que entre con una buena hidratación celular. Durante el evento, igual hay protocolos diversos, los autores pueden manejar diferentes fórmulas, pero esta es una también sencilla, son 120 mililitros aproximadamente cada 10 a 15 minutos. ¿De qué va a depender el protocolo? Pues también incluso de la propia dinámica del deporte, ¿no? Entonces ahí tendremos que ajustar de acuerdo a las necesidades de cada deporte y ver las características y de qué manera. Entonces este es un aproximado para estar buscando una hidratación en los deportistas. Y aquí, por supuesto, siempre se va a recomendar las bebidas deportivas que cada quien acostumbre y ya tenga ensayada desde el momento de los entrenamientos. Desde ahí es donde se debe de ir practicando lo que se vaya a hacer con el deportista para hacer ajustes, los ajustes que se requieran, y que el deportista llegue realmente en las mejores condiciones a un evento importante o a un evento que sea necesario, ¿sí? La hidratación después del evento o post ejercicio, pues es un protocolo también, aproximadamente son 500 mililitros inmediatamente después, o sea, recuperar en ese momento, generalmente cuando son eventos intensos, cuando son eventos prolongados, ¿verdad? A veces en el fútbol ocurre un fenómeno que son los tiempos extras,
y a veces aparte el tiempo extra se van a penales, entonces el tiempo en el que el deportista se encuentra con tensión, con movimiento, se va prolongando y prolongando. Por eso vemos que los deportistas se empieza a mermar mucho su capacidad, puede ser que se presenten calambres en algunos de ellos, porque ya hay una situación de estrés metabólico importante. Entonces, lo primero que un deportista, o cuando hacemos ejercicio, lo primero que queremos normalmente después de un evento intenso o prolongado es recuperar líquido antes que comer. O sea, antes de adquirir alimento sólido o semisólido, ocupamos como esta parte del líquido. Entonces, son inmediatamente después del evento, por lo menos medio litro, y después 250, un cuarto de litro, 250 mililitros cada 15 minutos, hasta lograr aproximadamente una ingesta de 3 litros más o menos a las 3 horas después del evento, ¿sí? Más o menos, o sea, son aproximaciones. Puede cambiar dependiendo muchísimo de la persona, del deportista, que tanta sudoración tiene, que tanto líquido perdió. Recuerden que las condiciones climatológicas pueden cambiar mucho el panorama y se puede requerir cantidades de mayor importancia de líquido y electrolitos. ¿Qué es la hiponatremia? Bueno, dice el dicho acá en México, ni tanto que alumbre, ni tanto que no alumbre, ¿no? Al santo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el consumo líquido? No podemos ni siquiera abusar de él. O sea, no podemos abusar de la ingesta de agua tampoco. Porque el agua natural es una bebida simple y es hipotónica. Entonces, si nosotros estamos consumiendo solo agua, y se está consumiendo más agua de la que nuestro cuerpo requiere, el sodio en la sangre empieza a diluirse, ¿sí? Y esto puede llegar a ser grave porque se puede elevar la concentración de agua en el cerebro. Entonces, es una condición también que debemos de vigilar, que no haya este desbalance, porque también es un desbalance donde hay una ingesta mayor de un líquido que en ese momento no se está requiriendo. Por eso es tan interesante el hacer las prácticas en los entrenamientos y empezar a hacer cálculos, incluso anotar. Los jugadores pueden ir anotando las cantidades de líquidos que van consumiendo en cada entrenamiento, las condiciones climatológicas cambian, hay fórmulas, por supuesto, para hacer cálculos de sudoración, etcétera, y se hace ya con mayor precisión cosas. Entonces, se puede llegar a hacer esto y más o menos lo que ocurre es que si la concentración sérica de sodio disminuye de 135 milimoles, pues ya se considera que ese es un factor peligroso para los deportistas. Pero fíjense los beneficios, o sea, ¿por qué es tan importante tratar de mantener en equilibrio? Todo el tiempo el organismo está buscando mantenerse en este estado, ¿no? Homeostático, en donde se mantenga todo en equilibrio, en donde el cuerpo, si tuvo una pérdida de algo, recuperar aquello que está perdiendo, sobre todo bajo el estrés del ejercicio. Entonces, uno de los beneficios de mantener justamente este equilibrio y por supuesto que va a ayudar directamente al rendimiento deportivo es que los latidos del corazón se van a mantener en un punto, digamos, apropiado a lo que se está generando. Es decir, no va a existir la taquicardia o una elevación más allá, incluso haciendo ejercicio, más allá de los niveles que el organismo pueda estar tolerando. Entonces, se va a regular, por así decirlo, los latidos del corazón van a estar en mejor regulación. También va a haber un control mucho mejor de la temperatura corporal, ¿sí? Cuando estamos nosotros haciendo este balance con la ingesta y pérdida, la temperatura corporal, que es súper importante, tratar de mantenerla en cierto punto para que no ocurra esto del golpe de calor que dijimos que puede llegar a ser fatal y puede morir una persona. También va a mejorar el flujo sanguíneo a la piel. ¿Por qué es tan interesante esta parte? Porque cuando el cuerpo está tratando de buscar justamente
bajar la temperatura corporal, lleva mayor cantidad de líquido. Dijimos que la sangre contiene desde 90 a 93% de agua. Entonces, lo que hace es que la va a llevar, la va a acercar a la piel para tenerla más disponible para que las glándulas sudoríparas tengan más acceso a agua y por lo tanto se genere una correcta sudoración y que esto permita el proceso de evaporación para que el cuerpo siga controlando la temperatura corporal. Espero explicarme con esto. Y es muy importante este mecanismo de enfriamiento, ¿sí? Es súper importante que nuestro cuerpo siempre esté buscando esto, porque la incapacidad de un organismo para producir calor, para poder producir sudor, cuando un cuerpo no tiene una correcta capacidad para producir justamente este sudor, existirá en ese organismo el sobrecalentamiento, ¿sí? Entonces, eso es un mecanismo que es vital para cualquier persona, especialmente cuando estamos haciendo algún deporte o ejercicio. Otros beneficios es justamente el control del sodio plasmático, que los niveles de sodio se mantengan en el punto adecuado, que no suban, que no disminuyan. Por lo tanto, hay un control de la osmolaridad de los líquidos intra y extracelulares, que también aquí están interviniendo electrolitos, y se controlan también los niveles de adrenalina, que esto también es muy interesante. La adrenalina se produce de diferentes mecanismos, uno de ellos a través del ejercicio. Cuando está la adrenalina más allá de los niveles apropiados en sangre, puede producir una hipertensión, puede causar dolor de cabeza, ansiedad, náuseas, o sea, sí genera un malestar fisiológico y por eso es tan importante tratar de mantener este estado homeostático, ¿sí? Y también cuando estamos en una hidratación más o menos equilibrada, se va a ahorrar la utilización neta de glucógeno muscular. A ver, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es esto? Bueno, nosotros, para que el músculo se contraiga, requiere siempre de la glucosa. Entonces, en nuestros músculos existe almacenada este elemento a través de un componente que denominamos glucógeno muscular. Entonces, cuando el músculo está mejor hidratado, va a haber un rendimiento de la utilización de este glucógeno y por lo tanto, la fatiga se va a prolongar. Lo que nosotros queremos en un deportista es que aguante lo más que se pueda, ¿sí? En su proceso deportivo. Entonces, esto ocurre con estos elementos, que haya una hidratación adecuada, que exista el glucógeno muscular que esté en niveles correctos, para que el deportista pueda continuar, sobre todo en aquellos deportes de resistencia o en donde pueden ser intermitentes como en el fútbol, pero está finalmente en constante movimiento por un X tiempo. Entonces necesitamos tratar de mantener como en esa instancia el organismo en las mejores condiciones metabólicas y fisiológicas. En resumen, podemos decir que la hidratación adecuada permite que finalmente el rendimiento de aquel deportista esté en su máxima expresión, ¿sí? O sea, que el deportista, independientemente del deporte que esté desarrollando, pueda hacerlo de la mejor manera, de la mejor forma, que tenga la capacidad y las características que se requieren para que dé su mejor esfuerzo, ¿no? Que haga lo mejor posible, que pueda acomodarse, dependiendo obviamente del deporte o de la instancia del deporte, si están jugando ya una final, si están jugando, todos esos elementos pareciera que son pequeñitos, pero son muy importantes, sobre todo en etapas ya donde son para pasar a finales, para ganar el primero o segundo lugar. Aquí es donde se ve y aquí es donde podemos nosotros visualizar cuando los equipos están mejor entrenados, mejor capacitados, mejor respaldados de nutrición, de hidratación, de todos los elementos que sabemos que son necesarios para un deportista, la parte psicológica, etcétera, ¿no? O sea, todos los elementos que están en torno a esto. Y la hidratación es uno de los factores más importantes para el deportista, que decía al inicio, que en muchas ocasiones pues no se le da toda la importancia. Entonces necesitamos saber
que justo a través de un buen control de la hidratación y rehidratación podrá hacer que nuestro deportista rinda y se mantenga en mejores condiciones, incluso en la etapa de recuperación. Entonces, esto es algo que ojalá que lo vayamos considerando y que también los propios deportistas lo conozcan y lo sepan para que lo apliquen, ¿no? Que es muy importante la aplicación finalmente de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Y ahora aquí están algunas de las fuentes bibliográficas en donde he obtenido la información que acabamos de hablar. Y pues de mi parte yo agradezco muchísimo a todos su atención. Karina, sorpresa no hay ninguna. Hay sí mucho respeto, hay un gran profesionalismo, hay una didáctica y una forma de presentar cada uno de estos temas que son excelentes. La verdad, he estado tomando nota, como la mayoría supongo, muchos atentos ahí con papel y lápiz. Lo veía muy activo a Carlos Raúl Beltrán Mosquera, así que seguramente habrá algunas preguntas para hacer y bueno, no tengo dudas de que responderás a todas con tu gran conocimiento. En principio, muchísimas gracias. Gracias a usted. Como dijo Karina, dejamos que se explaya en toda su exposición y de manera tal, ahora sí, que vengan las preguntas vía chat o también levantando la manito como para hacer las correspondientes preguntas. Me parece que va a ser una sala muy activa esta, Karina. ¿Tenés un vasito de agua? ¿Podés hidratarte? Está bien, estoy bien. Muy bien. Estoy bien. Comenzamos con Alberto Valencia. Buenas noches. Me gustaría ver que puedas prender tu cámara, Alberto, que te presente de qué país sos. Estamos atentos a tu consulta. Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, saludos de acá desde Panamá. Mi consulta a la licenciada es con respecto a la temperatura del agua, por lo menos cuando el jugador se debe hidratar. Okay. Nosotros, por lo menos acá en Panamá, vivimos en un país muy caliente y muchas veces se tiende a darle el agua muy fría al jugador. ¿Qué tanto podría afectar eso en el rendimiento del jugador? Muy buena pregunta, muy buena, me encanta la pregunta. Porque justamente... Me la sacaste de la boca, era la pregunta que iba a hacer a Osber. Está muy buena la pregunta. Sí, o sea, realmente la tolerancia para el deportista siempre va a ser mayor al agua más fresca. Es decir, para el deportista siempre, como el cuerpo está caliente, lo que va a buscar es agua más fresca. Yo no recomiendo agua muy fría. ¿Por qué? Porque entonces justamente al ingerir agua muy fría, todo el sistema digestivo va a tener incluso un espasmo, ¿no? O sea, por el cambio tan drástico de temperatura. Pero creo que el agua fresca, es decir, un poquito, no sé, algunos grados más abajo de la temperatura ambiente, depende de la temperatura ambiente, ¿verdad? Pero sí, incluso esto se ensaya, ¿eh? Eso se ensaya. La temperatura a la que yo voy a tomar el agua en la hidratación y rehidratación se puede hacer en los entrenamientos para ver la tolerancia y donde el deportista se siente más cómodo, más a gusto y que su organismo lo recibe. Pero sí, en general, la literatura nos habla justamente de que la temperatura más aceptada para los deportistas siempre será un poco más fresca, justo porque el cuerpo está caliente y busca rápidamente bajar la temperatura corporal. Listo, muchas gracias. Perfecto, gracias, Alberto. Gracias a vos por participar. Muchas gracias.
bueno, vemos a ver si hay alguna manito levantada, alguna consulta, hay agradecimientos, hay saludos. William Carranza desde Chimbote, Perú, para que vayas tomando idea de la gente que estás, Karina. Gracias. Ervin Villatoro, buenas noches, saludos desde Guatemala, bienvenido. Nuestro amigo Walter Piccoli también está ahí haciendo su bienvenida y sus saludos. A José Rom desde Venezuela. Ervin Villatore, interesante y valiosa la ponencia, muy agradecido, saludos de Guatemala, gracias Ervin. Ruiz Caro, interesante la ponencia, muy agradecido, saludos de Perú. Bueno, perfecto. Ahí tengo una consulta de Walter Piccoli. Adelante, Walter. Bien, bueno, antes que nada, espectacular la charla dada, muy didáctico, como decía Gerard, y la verdad que vale la pena utilizar el tiempo para escuchar cuando se presenta gente así, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. La pregunta es, cuando hablabas de la parte de hidratación del cerebro, ¿a qué te referís bien? O si me lo podrías redondear un poquito mejor, porque ahí me quedó un poquito la duda. Ok, sí, sí. Es que en el exceso de consumo de líquido habrá una dilución de líquido a todos los niveles, incluyendo a nivel de cerebro. Entonces, esto no conviene porque justo puede causar confusión. O sea, la deshidratación causa lo mismo y la hiperhidratación tiene el mismo efecto. Es como una hiperhidratación. O sea, el cuerpo no debe estar ni deshidratado ni hiperhidratado. Entonces, la hiponatremia, eso es lo que ocurre, ¿no? El cerebro va a guardar más agua y diluye componentes en el cerebro y, por supuesto, esto genera, trastoca totalmente la dinámica y la propia capacidad del cuerpo para poder desempeñarse. No sé O si sea, afecta puramente la capacidad coordinativa. Exacto, si el cerebro coordina todo. Bien. Exacto, Okay. entonces cuando hay un exceso de líquido, todos los mecanismos se ven afectados. O sea, tanto la deshidratación como la hiperhidratación van a causar efectos adversos en una persona, mucho más en un deportista. Para completar ahí, por ahí la pregunta sería, porque si está deshidratado, en cierta forma, no es que digo que sea sencillo, pero bueno, lo hidratamos, le damos líquido y listo. Sí. Si está hiperhidratado, ¿cómo le damos la solución? Sí, pues ahí es una parte médica, el médico tiene que intervenir. Yo como nutrióloga diría, pues tendrá que verlo el especialista directamente y obviamente tendrán mecanismos, probablemente a través de algún medicamento para rápidamente expulsar líquido a través de orina. Eso es un área médica ahí. Ah, está bien, ya se complica realmente. Exacto, sí. Bien, gracias, Cari, Sí. muy bueno. Sí, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias, Karina. A ver, tenemos acá, muy bien, Claudio Mandó, de Buenos Aires, Argentina, excelente ponencia, perfecto. Muchas gracias, Claudio, por estar. Me quedaría, veo que, a ver, estamos con las manitos, están todos muy calladitos, ¿viste? Me voy a permitir hacer esta consulta, Karina. Por ahí estuviste hablando de la hidratación previa. Y como jugador de fútbol, yo normalmente sé hidratarme esos minutitos antes, minutos, media hora antes, no mucho más, el sorbito de agua, hidratarte. Y vos estuviste hablando de desde una semana hasta 15 días el proceso de hidratación. Mi pregunta es, ¿cómo manejarlo? ¿Cómo se maneja eso en el deportista? Sí, eso se protocoliza de manera muy, muy personal. Y lo que yo voy haciendo, lo que he hecho, profe, es, por ejemplo, que sea gradual, por así decir. Yo puedo empezar, vamos a poner una semana antes, entonces el día 1
voy a decir, bueno, vas a estar tomando 200 mililitros cada 20, 30 minutos durante el día o cada 40 minutos. Y así podemos ir despacio aumentando el nivel de líquido hasta nada más estar revisando la orina, que la orina no esté amarilla. O sea, aquí vamos a estar monitorizando la orina para estar viendo que esté bien, y la persona debe estar, dependiendo del protocolo de entrenamiento, lo que está haciendo, que estemos regulando eso. O sea, eso sí es como muy personalizado para estar viendo el deportista, pero más o menos son protocolos en donde podemos decir 250 mililitros cada hora, 200 mililitros cada 30, 40 minutos, y lo vamos ajustando de acuerdo a la persona y también el lugar donde se encuentre. Si es un lugar muy caluroso, si es un lugar frío, si es un lugar muy húmedo, entonces vamos a ir regulando, pero son protocolos que más o menos así se van haciendo, yo los voy manejando, y a veces dependiendo mucho también de lo que, del clima y de lo que ocurra con el deportista, puedo alternar. Yo lo que hago a veces es alternar agua natural, pero después en la siguiente toma les digo, toma una bebida deportiva, pero en pequeña cantidad. Entonces voy alternando una y otra para que se pueda compensar esta parte de los electrolitos de acuerdo a lo que esté ocurriendo en ese momento con el deportista. Perfecto. Acá Claudio Mandón, desde Argentina, Buenos Aires, dice, nosotros sí vemos que toma, si vemos, debe ser una afirmación, que toma demasiada agua es porque tiene un problema de deshidratación, y le decimos que tomen mucha agua en su casa. No sé si, Claudio, estás por ahí, querés ahondar en tu consulta, tenés el audio, Claudio, y tu video como para expresarte. No sé si está bien, Karina, la consulta. Bueno, ¿Sí? aquí sí es que en estos protocolos hay que ver qué es mucha agua, ¿sí? Primero, o sea, a qué se refiere con mucha agua. Eso es algo importante, porque acuérdense que acabamos de mencionar que el exceso de agua nos puede generar hiponatremia, entonces no debemos tampoco de llegar a ese punto. La combinación, cuando se hace ejercicio intenso y hace mucho calor, es necesario que haya electrolitos dentro del líquido. Es necesario para controlar también y que se vaya regulando la cantidad de sodio, de potasio que hay dentro de nuestro organismo. Es decir, no solamente es agua natural, sino que debemos de involucrar o incluir una bebida deportiva para que pueda cumplir con este requisito, ¿verdad? Que es la pérdida también de electrolitos, que es muy importante. Entonces, sí es un trabajo muy interesante y sí es personalizado, profe, sí se necesita aprender a entender cómo reacciona, porque incluso hay organismos, hay deportistas que pueden tener una mayor pérdida de sodio que otros organismos. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta diferencia entre una persona y otra, se pueden hacer ajustes incluso de la composición del líquido que vaya a tomar. Si un deportista no tiene una pérdida mayor, y esto, claro, ahorita hay tecnología, sabemos que una marca de bebidas deportivas ha sacado unos parchecitos que se colocan en ciertos puntos del cuerpo y van midiendo incluso la cantidad de electrolito que puede perder esa persona. Por eso está muy interesante, porque aquí depende también mucho de la capacidad económica de cada quien para poder invertir en la tecnología, obviamente, que se tiene. Y esta tecnología nos permite poder definir de una forma muy fina qué está pasando con el sudor de ese deportista. Entonces, incluso pues en deportistas de elite como Nadal, Rafa Nadal, él tiene, no sé si les ha tocado verlo, él tiene 3 botecitos en donde tiene líquido con diferente dilución, y él sabe, o sea, esa es una formulación que su nutriólogo le hace en función a lo que exactamente él requiere. Entonces él sabe en qué momento va tomando de qué tipo de líquido de acuerdo a cómo se va sintiendo. Entonces, es muy sofisticado esto, pero digamos que en términos generales, pues sí vale la pena ser muy observante y hacer prácticas dentro de los entrenamientos. Espero haber contestado.
Perfecto. Ahí hay saludos de Warner Rodríguez. Walter, me aguardás un segundito, leo un mensaje más, Bien. una consulta que me queda en el chat. Pablo Nazareno dice de Buenos Aires, Argentina, excelente ponencia. Dos preguntas en una. ¿Cuál es la cantidad máxima de agua que se recomienda tomar a un deportista de élite? Un poquito así, ¿eh? Y la otra consulta, ¿las bebidas isotónicas son recomendables como complemento? Es que el agua es isotónica, entonces cuando hay pérdida de electrolito, tiene que haber una bebida deportiva. Sí, es importante para recuperar electrolitos. La anterior me pareció interesante, ¿cómo decía, profe? La que me acaba de mencionar, la primera. Sí, la cantidad máxima de agua que se recomienda tomar a un Un deportista de élite. deportista. La cantidad de líquido que se recomienda a un deportista depende de la pérdida de líquido. ¿Sí? O sea, hay factores que nosotros podemos ir midiendo y que podemos ir calculando con el deportista. Hay diferentes formulaciones donde podemos tener, digamos, una cantidad aproximada de líquido que pierde un deportista y en base a eso se hace el cálculo para poder dar una rehidratación a ese deportista. O sea, la cantidad de ingesta dependerá de la cantidad de pérdida. Siempre. Hago un comentario muy personal, ¿no? Discúlpame, Karina, discúlpeme un momentito la gente que está en sala. Esto me trae el recuerdo de que épocas de futbolista, allá mucho tiempo atrás, aunque ahora nos damos el gustito de estar corriendo detrás de una pelota, pero bueno, ese es el gusto. Recuerdo que el primer día de semana nos medían el peso, ¿no? Sí. Yo era el que transpiraba mucho, ¿no? Y suponete, no digo bajar, no sé cuál es la palabra correcta, entre 2 kilos a 2,25 kilos, 2,5 kilos entre el entrenar y el salida de entrenamiento. Sí. O sea, era de transpirar mucho. Bueno. Ahí es común, es normal, me pasaba, no sé cómo es. Son aproximaciones, profesor, son aproximaciones, las fórmulas nos pueden dar más precisión, pero son aproximaciones de pérdida en litros de líquido en el cuerpo, definitivamente. O sea, si tú te pesas antes y después y pierdes 1 kilo, estamos hablando aproximadamente de 1 litro y hay que hacer la formulación y ver más o menos, siempre se debe reponer un poquito más de lo que se pierde en el peso. Entonces, sí es muy importante, hay fórmulas especializadas donde nosotros hacemos este tipo de cálculos. ¿Es bueno? ¿Es malo? No, se tiene que, o sea, es importante hacerlo. Sí, es interesante. No, Es perdón. bueno, perder esa cantidad de peso. Perderse antes, sí. No, pues es que eso definitivamente depende de su capacidad de sudoración, es necesario sudar. O sea, acuérdense que el Es sudor bueno. es un mecanismo de enfriamiento. Si no sudamos, el cuerpo se eleva la temperatura corporal y puede venir un golpe de calor. O sea, el sudor es necesario, es necesario. Lo importante es recuperar también ese líquido. Está bien. Porque cuando el organismo entra en un estado de pérdida de líquido, más allá de la recuperación, que generalmente pasa, pero cuando el deportista está bien entrenado, soporta esto, ¿eh? O sea, tiene la capacidad de soportar una ligera pérdida de líquido corporal que quizá no se ha terminado de completar a través de la ingesta, pero por la misma capacidad fisiológica del deportista la supera. Pero es necesario la recuperación. Muy bien, muchas gracias. Discúlpeme la gente de sala, pero me quería sacar esta duda. Está muy bien, profe. Walter, te doy sí ahora la palabra. Disculpa, adelante. No, dale, gracias. No, por favor. Aparte interesante lo que estabas diciendo. La pregunta mía es, en cuanto, volviendo a cuando estábamos fuera de charla, ¿no? Estábamos nosotros tres, hablando de la altura. Generalmente cuando, no sé si te tocó trabajar con deportistas en la altura o cuando van del llano a la altura más todavía, en la medida que va subiendo 2.000 3.000 metros o un poco más, siempre la pérdida de líquidos es mayor.
¿hay algo que se le pueda dar en cuanto por ahí en la comida, yo hablaría más que de la bebida, ¿no? Como para que después, al tocar ir a la altura, ya previamente, no 3, 4 días antes, ir preparándolo, sea menor la pérdida de líquido? Hay estrategias, hay estrategias dentro de la nutrición deportiva en donde se puede suplementar con cierta cantidad de sodio para retener un poquito más de líquido, ¿sí? Y estos procesos también deben de ser personalizados, se debe revisar al deportista para saber la tolerancia y en qué punto para él es conveniente trabajar esto. Sí, a la altura no he tenido la oportunidad de trabajar con deportistas que van a la altura, son temas bien interesantes, de muy alta especialidad realmente, porque no solo se modifica la parte de la pérdida de líquido, que sí es mayor, pero además pasan otras situaciones fisiológicas que cambian mucho la composición del deportista y que es muy importante tomarlas en cuenta incluso en cuanto a la suplementación previa, no solo de esto que menciono, sino de hierro y otros elementos, porque hay un desgaste importante, sí. Bien, el hierro en cuanto por la hemoglobina para poder oxigenar mejor, ¿no es cierto? Así es. Bien. Porque las condiciones climatológicas cambian mucho conforme se va subiendo o que hay más altura, el oxígeno va disminuyendo, lo sabemos. Entonces, esto causa una situación muy peculiar, muy particular con los deportistas. Sí, tal cual. Por eso era lo que te decía, viste, lo que hablábamos antes de que arrancara la charla. Y otra pregunta sería, o sea, dentro de lo mismo ahí, el aporte, por ejemplo, del plátano, de la banana, que tiene mucho magnesio y potasio, sí. nos sirve también como para que si hay un poquito de deshidratación o lo que sea, el músculo esté preparado. Sí, directamente el organismo requiere líquido, tanto agua como la combinación con electrolitos, y esos alimentos nos ayudan a reponer electrolitos principalmente y vale la pena. O sea, depende mucho de la situación. Por ejemplo, si ustedes recuerdan, regreso al ejemplo de Rafa Nadal, porque él lo hace. Sí. Él toma un poquito de plátano, da una pequeña mordidita y después se hidrata. Es decir, hace esta combinación de elementos, porque el plátano no contiene grandes cantidades de líquido, pero sí de electrolito. Entonces, esto nos ayuda a esta compensación que requiere el cuerpo para asegurar que los músculos tengan los electrolitos necesarios para poder hacer la contracción muscular, que finalmente pues, es lo que requiere el cuerpo para seguirse moviendo. Sí, es muy interesante. A mí el plátano me gusta mucho como un elemento para, dependiendo del deporte, pero sí, si es posible tenerlo ahí, me parece un buen elemento y debe ser en pequeñas mordiditas, pequeñitas cantidades que también se debe de ensayar y combinado con traguitos de agua para que el alimento por sí mismo no jale más líquido, sino que vaya al estómago con líquido y no quitarle más líquido a las células, sino que el proceso digestivo sea mucho más natural. Bien. Bueno, esa era la pregunta más que nada para terminar de sí, no, muy bien. Claro, sí, no, sí. Por el tema de trabajo. Excelente, excelente. Te agradezco mucho, Karina. Excelente, excelente. Gracias, Walter. Nos vamos al chat, Karina, y ahí hay una consulta. ¿Cuál sería, José Ítalo Ruiz Caro, cuál sería la porción de una bebida isotónica si estamos en competencia en fútbol? A ver. ¿Cuál sería la porción de una bebida isotónica si estamos en competencia en fútbol? Otra vez, es que la porción del líquido que vamos a requerir está en función a la pérdida. ¿Sí? Siempre, recordemos esto, siempre, ¿de qué depende cuánto requiero? Depende de cuánto mi cuerpo está sacando del organismo, o sea, cuánto está perdiendo con sudor, con orina, con cualquier otro elemento. Entonces, en función a esto, nosotros podemos hacer un cálculo y decir, vamos a consumir tanta cantidad de este líquido. Si el deportista pierde una cantidad importante de electrolito, es necesario que esa bebida no sea isotónica, sino que tenga más electrolito, que tenga un nivel mayor hipertónica para poder reponer el electrolito, ¿sí? Es muy importante el balance de electrolitos para la hidratación en un deportista, es fundamental. A menos, aquí es donde puede haber una excepción, que el clima sea un clima muy agradable
se vaya a hacer un trabajo muy suave, hablando de 30 minutos, 40 minutos. Entonces aquí podemos tomar agua natural totalmente y no va a haber una gran, digamos, dificultad para que el cuerpo pueda estar en un estado homeostático. O sea, aquí no va a haber gran dificultad. Perfecto. Karina, te transmito una consulta desde el Facebook, desde el chat. Sí. Muchacho de aquí de San Antonio Oeste, Alfredo Smith, consulta, ¿qué cantidad de líquido debe tomar un ciclista antes, durante y después de una carrera de 2 horas? Ok. Pues otra vez depende de la pérdida, o sea, es que es muy difícil. Mira, por ejemplo, hay organismos que van a tener una mayor pérdida de acuerdo a la composición corporal. Si un cuerpo, por ejemplo, tiene un mayor porcentaje de grasa, la cantidad de líquido contenida va a ser menor. Por lo tanto, la capacidad de sudoración puede estar disminuida en estos organismos. Si el deportista tiene una mayor cantidad de masa muscular, tenderá a tener una mayor pérdida de líquido y por lo tanto se tiene que reponer. Entonces, se tiene que hacer cálculos, más o menos en un trabajo intenso, en un ambiente caluroso se pueden perder 2.5 litros de agua por hora. ¿Sí? Por hora. Ojo con este dato, está interesante. Puede ser más, puede ser más, pero un promedio es 2.5 litros de líquido por hora. Entonces aquí puede ayudar un poquito a contestar esta pregunta, ¿sí? Previo al evento, yo recomiendo que sea de si son 2 horas más o menos, yo diría con 2-3 días previos hacer una rehidratación paulatina, aproximadamente 250 mililitros cada 40 minutos por 3 días previos al evento, o sea, vigilando la orina que se mantenga en el tono más claro para asegurar que mis células estén hidratadas. Durante el evento hay que estarse rehidratando constantemente, incluso aunque no exista la sensación de sed, porque recordemos que la sensación de sed aparece incluso después de haber perdido 1,5 litros a 2 litros. Entonces tenemos que estarnos rehidratando continuamente. La pérdida aproximadamente de líquido por hora son 2.5 litros en condiciones calurosas e intensas de ejercicio, y aquí puede aplicar muy bien a un ciclista porque generalmente, pues obviamente el trabajo que hacen es al aire libre, normalmente hablando de un ciclista que esté trabajando en este tipo de competencias, pero va a depender mucho, hay que hacer el cálculo con el deportista para ver ese deportista cuánto líquido pierde y poder hacer la estructura. Pasa lo mismo que con los alimentos, es decir, no es tan diferente el cálculo, tiene un protocolo para hacer el cálculo de hidratación, igual que el protocolo para saber cuántas calorías requiere ese deportista y poderlo dar el soporte que requiere para que se mantenga en buen estado, ¿no? Y con un buen rendimiento. Ojalá que haya podido contestar la pregunta. Perfecto. Alfredo Smith, de San Antonio Este, Río Negro, Argentina, seguramente me irás a contestar si tu consulta fue evaluada. No tengo duda que quedó claro. Muchas gracias, Karina. Me voy al chat nuevamente. Tenemos unos minutitos más. Por aquí, Claudio Mandón nos dice unos comentarios. Agua natural más una bebida deportiva. Son jugadores de fútbol y paramos cada 30 minutos para hidratar. A partir de mañana, le digo que sume una bebida deportiva. Muy Me bien. gusta, Llega. sí. Perfecto. Sí. Esa es una buena combinación. Es una buena combinación. No podemos, otra cosa importante es que cuando la persona o el deportista no está acostumbrado a las bebidas deportivas, puede tener náusea, puede sentirse mal, incluso aunque requiera esa reposición de electrolitos. Entonces yo lo que hago con pacientes o con deportistas es al inicio, si no están acostumbrados, diluyo la bebida deportiva 50-50. Pongo 50% agua natural y 50% bebida deportiva para empezar, para que el estómago empiece a adaptarse, a acostumbrarse
y que el organismo vaya respondiendo. Dependiendo de cómo se va sintiendo la persona o el deportista, podemos seguir haciendo ajustes en cuanto a los porcentajes de uno u otro. Es un tema muy interesante. A mí me funciona muy bien. Yo utilizo mucho el 50-50 justamente. Me sienta súper bien a mí en lo personal cuando hago algún ejercicio de 1 hora o más. Esta es una formulación que a mí en lo particular me funciona bastante bien. Perfecto. Vinculando la pregunta de recién de Smith, de Alfredo, responde por Facebook. Entendido es lo que estaba haciendo. Muchas gracias. Excelente. Bueno, perfecto. Excelente. Muchas gracias. Lenín Trejo, saludos desde Perú. En lugares como la sierra, donde hace frío, ¿qué tanta cantidad de agua se pierde solo por vivir? Bueno, pues no sé porque son condiciones muy particulares el frío. El frío a veces no registra la sed, es decir, la sensación de frío tapa mucho la sensación de sed. Sin embargo, el cuerpo sigue perdiendo líquido a través de la evaporación por la piel. Es decir, es un fenómeno que no se detiene. En climas fríos, lo que se sugiere es que se siga tomando líquido. Es decir, que aunque no se tenga la sensación de sed, se siga tomando líquido. Normalmente acá lo que recomendamos es que sea un líquido tibio, porque el cuerpo al tener frío va a querer compensar con calor. Y la mejor forma de compensar con calor es a través de una bebida, por ejemplo, una infusión que esté tibia, no muy caliente, pero sí tibia, para seguir hidratando y a pesar de que no exista la sensación de sed, que esto ocurre mucho también en el frío. Es decir, en el frío podemos estar mucho más tiempo sin el mecanismo de sed, pero el cuerpo se está perdiendo líquido de todas formas. Y dependerá muchísimo, ¿no? de lo que coma, de lo que tome, del ejercicio que haga la persona. O sea, igual, o sea, se tendría que valorar a la persona, pero ocurre definitivamente el proceso y hay que estar hidratando. Pero aquí el agua se requiere un poco más tibia, justo para compensar este proceso de frío en el cuerpo. Perfecto. Pablo Nazareno agradece sobre la respuesta a tu pregunta de la hidratación de élite, del deportista de élite y de las bebidas isotónicas. Ervin Villatoro de Guatemala hace la siguiente consulta. ¿Cómo preparar una bebida deportiva en casa? Hay varias formulaciones. A mí me gusta preparar una que es el agua mineral. Quitarle el gas, hay que quitarle totalmente el gas. Después se le coloca a cada litro de agua aproximadamente 1 cucharadita de sal, la sal común que tenemos en casa, 1 cucharadita de azúcar, el azúcar común que tenemos en casa, y se le puede colocar gotas de limón o gotas de naranja. Esta es una formulación que a mí en lo personal me agrada, me gusta, de preferencia que vaya fresco esta bebida y irla tomando igual, o sea, de la misma manera en la que utilizamos la bebida deportiva, o sea, de la misma forma. Sabe como justamente a eso, ¿no? A una bebida así en donde estamos recuperando también los electrolitos que requerimos. Pero es agradable, yo sí la he preparado. Muy bien, una linda solución, perfecto. Muy bien, estamos ahí ya en los finales, pero tengo una persona desde allí, también de México, que hacía tiempo no lo veía y siempre tiene muy buenas consultas. Yo lo voy a pinchar, como decimos acá en la Argentina, para que se suelte, y al menos te quiero saludar, Frank Sosa, bienvenido, buenas noches, desde México. Gracias, querido Gerardo.
Walter, ¿Cómo estás? Irving, Alex, gusto saludarlos, igual a todo el público de la sala. Y Cari, felicidades, la verdad es que es un tema súper importante en la parte del deporte, tanto amateur como profesional. Y bueno, todas las preguntas ya se las acabaron, ¿eh? Así que yo tenía una de mito realidad, ¿no? Porque finalmente en la parte de fútbol y en la parte de tenis, siempre procuramos el entrenamiento que sea agua y al momento del partido, que no me le cambien, seguimos teniendo agua. Pero hay algunos papás que llegan a la mitad del primer tiempo y salen con una neverota, ¿no? Llena de naranjas partidas, ¿no? Dije, espérame, ¿lo hago o no lo hago? Porque los niños no estaban acostumbrados precisamente para eso, ¿no? Entonces, aguantadito, otros papás llegaban con otro tipo de marcas azuladas, ¿no? De tipo deportivas. Le digo, papás, perdón, pero la naranja se queda hasta el final del partido y eso es agua, no solamente agua. Entonces, la pregunta es, en este caso, imita la realidad, porque finalmente agua o limón, precisamente lo acabas de mencionar, casi una bebida rusa, ¿no? Conocida aquí en México. Si es bueno o no es malo, ¿no? Finalmente, es la costumbre del entrenamiento, porque el entrenamiento se hacen las cosas para poderse aplicar en un partido, ¿no? En ese sentido. Y la otra era precisamente, Erwin, ¿qué tal? Gusto saludarte. No te había saludado. La otra era, precisamente, yo preferiría que cuando acaba el partido, chavos, cada uno traiga su plátano y empiecen a morder una mordidita, 2 al entrar al partido, al segundo tiempo, y ya está, ¿no? Bien tocado en ese sentido, ¿no? Y bueno, me gustaría contar precisamente con tu presentación, porque sí sería interesante, sobre todo las medidas que le pones y sugieres en ese sentido, claro que dependiendo del tipo de deporte. Pero bueno, con eso, saludos a todos y Cari por tu respuesta. Muy buena el apunte, profe, que está haciendo, porque es muy interesante. Nosotros, dentro de la nutrición deportiva, siempre decimos que hay que entrenar al estómago. O sea, se pueden hacer diferentes protocolos siempre y cuando hayamos entrenado nuestro estómago. ¿Qué pasa? ¿Se le puede dar naranja a la mitad de un partido? Sí, siempre y cuando se les esté dando constantemente en los entrenamientos. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Por qué la naranja? Porque, bueno, por una parte tiene el líquido como tal, pero también tiene algo de fructosa y también tiene electrolitos. Entonces, hay una reposición de electrolitos y de alguna manera ayuda a la reposición de glucógeno muscular. Entonces, en ese sentido es interesante. Si las personas nunca lo han hecho, es correcto totalmente que no se haga. Totalmente correcto que se detenga algo que no se ha hecho antes, ¿sí? Porque sí puede causar un malestar, puede sentirse la persona con un estómago revuelto, náuseas, etcétera, ¿no? O sea, puede afectar el proceso digestivo cuando se está improvisando. Nada en los deportistas se debe improvisar, mucho menos cosas que tengan que ver con alimentación o hidratación o rehidratación, ¿sí? Porque justo puede ocasionarnos una circunstancia indeseable, como al principio hablábamos de una diarrea, un vómito, que va a dejar fuera al deportista totalmente. Entonces, el protocolo se debe de practicar. ¿Se puede hacer? Claro que se puede hacer, sin ningún problema. Los corredores, ustedes no sé si recuerden, lo que ocurre en las etapas, en los corredores que tienen mesas con líquido, agua natural, mesas con bebidas deportivas y mesas con naranjas. No sé si ubiquen en México esto ocurre mucho, no sé si en otros países también, pero en México es muy común que hagan esto. ¿Por qué? Porque el deportista sabe lo que está acostumbrado y va y toma lo que requiere en ese momento su organismo. Y si están acostumbrados en los entrenamientos, los corredores a tomar un sorbito así de naranja, lo pueden hacer sin mayor problema. El plátano es un elemento bien interesante. Yo he recomendado incluso a futbolistas a mitad de tiempo, pero eso se debe de entrenar también, dar la mordidita de plátano y seguir recuperando líquido a través de agua natural. En este caso, si ya va plátano, digamos que el plátano aporta electrolitos y el agüita natural va reponiendo el líquido. Esto se puede hacer, hay que entrenarlo,
¿Por qué? Porque le estamos dando al organismo elementos que ya viene perdiendo. Ya tiene 40 minutos el cuerpo perdiendo ciertos elementos, entre ellos líquido, pero también el potasio, sodio, y es correcto la reposición, ¿sí? Recordemos el ejemplo que acabamos de dar con Rafa Nadal, donde durante el partido está dando mordiditas, durante el partido está dando mordiditas, tomando, es muy dinámico lo que hace, pero lo hace, ¿por qué? Porque él es un deportista en donde maneja una potencia muy alta en lo que hace y tiene una pérdida muy importante de líquidos y por supuesto de electrolitos. Entonces, él lo que está haciendo es reponer, reponer y reponer. Entre mejor se reponga elementos que se pierden de forma puntual, es decir, hay que ser asertivos para esto, el organismo estará en mejores condiciones para mantener y o sostener un rendimiento óptimo deportivo. Ojalá que le haya contestado, profe. Perfecto. Cari, muchísimas gracias. Estamos ya llegando sobre el final, pero había agradecimientos por aquí de parte de Walter, excelente, Walter Piccoli, excelente charla, Karina, gracias por tu tiempo, gracias por compartir tu capacidad. Lenín Trejo, con relación a la pregunta del frío, muchas gracias, excelente. Y bueno, Trejo, Lenín, también queda una consulta más, por favor. Sobre los malestares como las diarreas, en esos casos, ¿cómo se podría detener mediante una bebida o jugo casero? No. No. Una vez que un deportista, si desafortunadamente su sistema digestivo entra en este proceso, o sea, en un proceso en donde está perdiendo una cantidad muy importante de líquido a través de evacuación, realmente el deportista queda fuera de competencia. No lo expongan porque hay una pérdida muy grande, no solo de líquidos, sino también de electrolitos de potasio, de sodio, pero muy grande, muy fuerte. Entonces, no en ningún momento yo les puedo asegurar que, bueno, no me ha tocado nunca ver un deportista que tenga diarrea y que después regrese a un partido, que regrese a correr, que regrese, eso normalmente tiene que ya atenderse, e incluso a nivel médico, para poder ayudar a este deportista a que se recupere de ese episodio, ¿verdad? Es difícil, es decir, claro, habrá quizá algún deportista que intente continuar, no estoy diciendo que algunos no lo intenten o no lo hagan, pero definitivamente su rendimiento mermará de manera muy considerable. Perfecto. Karina aquí, Frank Sosa, dice, ¿qué bebidas deportivas recomiendas? Marcas, aunque las marcas son diferentes en Latinoamérica. Acá no vamos a cobrar ningún sponsor, nada de nada. Por ahora, las marcas se pueden decir por ahora. Okay. En México hay una bebida que a mí en lo particular me gusta mucho, que es la que yo recomiendo. Es el Electrolit, así se llama. No sé si exista esta misma marca en otros lugares, no estoy muy segura, pero bueno, es la que yo utilizo acá en México. Es un suero oral, realmente, pero me gusta mucho, yo lo uso y lo uso diluido a veces al 50, a veces dependiendo de las condiciones, lo utilizo un suero oral, literal, o sea, este es un suero oral. Fran, muchas gracias, agradece tu exposición. William Carranza, muy bueno, muy agradecido, excelente. Lenín Trejo, muchas gracias. Bueno, perfecto, estamos llegando a este final. Karina, terminando el año ya, sé que has tenido un año muy interesante. Espero que el 2023 siga de la misma forma, cumpliendo objetivos, y ojalá que en el 2023 también nos encontremos detrás de una pantalla. Me encantaría
ir a México, pero bueno, Claro, hay que claro. esperar, porque tenemos, Walter, somos dos acá, Walter Piccoli. Vos Ajá. te prendés porque podemos ir a México y podemos verlo a Frank y lo podemos ver a Karina. Y después no sé si alguien de Ecuador por ahí también, ¿viste? Sí, claro. Está Walter y Ricardo de Cuernavaca, ya saben que pueden llegar cuando quieran, ¿eh? Ese ya está. Qué padre. Bueno, No va a ser los bueno, bueno. pasajes. Hay que conseguir los pasajes, dice Walter. Profe, yo nada más para despedirme, siempre me gusta, bueno, procuro terminar la charla diciendo que tomemos todo con una pizca de sal. Es una frase que se utiliza mucho en España. Me gusta mucho porque significa que tomemos siempre con cautela todo lo que escuchamos, incluso lo que yo acabo de decir, hay que investigar, hay que revisar diferentes fuentes. Soy un humano, me puedo equivocar, entonces es parte, ¿no?, del proceso de aprendizaje. Y yo procuro siempre prepararme lo mejor que yo pueda para poder exponer y también hablar de mi experiencia, pero tomemos siempre con una pizca de sal, sigamos investigando, no nos conformemos, no se conformen con lo que yo acabo de decir, podemos investigar más y podemos aprender más. Excelente, Karina, Muy bueno. excelente. Gracias por tu profesionalismo, gracias por tu dedicación, gracias por haberme, entre comillas, aguantado durante toda esta semana, que ustedes saben que yo soy de hacer, de consulta, de preguntas, pero nuestra intención, al menos de mi parte, y gracias a ustedes, es que estas charlas salgan lo más prolijas posibles, que quien está del otro lado tenga la oportunidad de llevar sus recursos, sus herramientas, con el nivel de profesionales que hemos estado presentando durante todos estos meses, comenzando allá en marzo y terminando justamente hoy, 24 de noviembre, siendo nuestro último módulo, nuestra última disertación del mes 2020, del año 2022, ¿no? Así que espero que nos sigan en el 2023. Esto va a ser con otro formato seguramente. Agradecerles muchísimo a quienes confiaron en nosotros, y bueno, nuestra voluntad de poner un granito de arena en aquel lugar en donde podemos llegar con la calidad de participantes y de profesionales que nos brindan esta oportunidad, a quienes le estamos inmensamente agradecidos porque en forma gratuita nos están ofreciendo estas conferencias. Karina, mi agradecimiento total. Ojalá esto de la pandemia algún día, en lugar del televisor, se haga de face to face, ¿no? De carne con carne. Ojalá lleguemos a eso. Te voy a agradecer nuevamente en nombre de AFCEP, Centro Especializado en Fútbol, de parte de la gente de TUA, con Walter Piccoli como uno de sus máximos representantes y quienes siempre nos estuvo acompañando. Nada más que gracias, gracias, gracias. Voy a dar un minutito y quienes están en sala pueden prender sus cámaras. Por favor, les pido si abren podemos su prender. micrófono, la despedimos Y bien. abriendo esos micrófonos para la despedida, que si ustedes me siguen, con este aplauso, todo para vos, Karina. Gracias, gracias, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy agradecido. Muchas gracias. Muchas gracias. De Perú, bendiciones. Gracias. Bueno, muy bien. Muchísimas Muchas gracias gracias. desde Guatemala. Gracias desde Guatemala. Bueno, espero, Erwin, que hayas tomado los datos para hacer
el tema del el jugo natural. ¿Sí? Queda grabada la Bueno, ponencia. vamos, como tuviste durante todo el año, vamos a hacer la excepción y te la vamos a mandar en forma directa a vos. Bueno. Karina, un beso grande te mando. Muchísimas gracias. Abrazo. Muchachos, nos veremos en el 2023. Muchísimas gracias por todo. Bueno, lo mejor para todos. Gracias. Gracias a todos. Que Nos pasen estamos felices viendo. fiestas a cada uno de ustedes y que Dios les bendiga. Nos vemos a todos próximo 23. Cuídense Estamos todos. en Un contacto. abrazo fuerte. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Fuerte. Muchas gracias. Feliz Navidad. Gracias a todos. Chao, chao. Hasta el año que viene. Muchas gracias. Chao, Cari. Gracias por Hasta todo. luego. Chao, chao.